Bienvenidos a Literatura en Caliente, podcast de libros. Mi nombre es Federico Pasos y en el día de hoy vamos a estar hablando de Diario de una temporada en el quinto piso, episodios de política económica en los años de Alfonsín. Un libro que desde que salió el año pasado, a fin de año, 2021, fue un libro muy recomendado y que se empezó a hacer un boca en boca fuerte recomendando el libro. Pero tuvo hace pocos días, más precisamente en la evocación del 2 de abril, el día de los excombatientes y caídos en la guerra de Malvinas, que llegó a su pico de difusión, un verdadero hecho que causó una mayor difusión del libro y que se cuele en el selecto grupo de bestsellers que circulan por los grupos de WhatsApp. Un fenómeno que creo que desde Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, publicado en 2019, hasta el día de la fecha, es típico de los fenómenos editoriales. Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, fue mencionado en la locución pública de Cristina Fernández de Kirchner el 2 de abril e insertado en la polémica y en la disputa que actualmente tiene lugar en el Frente de Todos, la coalición gobernante de la República Argentina, que presenta algunas tiranteses entre lo que es el kirchnerismo, representado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente Alberto Fernández. Por lo menos vamos a decir el presidente. Algunos podemos decir también con el masismo, ¿no? Ese sector de la política que hizo alianza con el kirchnerismo para llegar al gobierno y sacar a Macri del poder en el 2019. Esto, dijo Cristina, que fue lo que causó que el libro explote por los aires en cuanto a ventas en las últimas semanas. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y pequeña, lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera no diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé Esto un es libro que es muy Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Sucede que el 2 de abril, además de ser, por supuesto, lo más importante, el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, es el cumpleaños del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y es por eso que en su alocución pública Cristina Kirchner le recomendaba la lectura del libro a Sergio Massa, quien se encontraba ahí presente y acababa de hacer una locución, y también comentaba que le regaló el libro al presidente. No es un libro más, es un libro de casi 700 páginas, escrita por el reconocido sociólogo Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre no se hace conocido por Diario de una temporada en el quinto piso, es un escritor con una obra muy frondosa, nacido en el año 40 en Bahía Blanca y que se ha formado en el Instituto Di Tella, también en la Escuela de Altos Estudios de París, y ha estudiado sobre todo la relación del peronismo con lo que llama la vieja guardia sindical, ¿sí? Y la conformación del Partido Laborista. Torre ha hecho una serie de estudios al respecto que se han convertido en canon en las ciencias sociales y en el estudio de un fenómeno tan importante y tan trascendente para el siglo XX en la Argentina como es el peronismo. Y ahora se despacha, dice él en el prólogo, que a causa del tiempo libre que le propició la pandemia, con un libro sobre una experiencia que él vivió que no era tan conocida, que fue su
participación en el equipo económico de Juan Vital Zurruil, segundo ministro de Economía de Raúl Alfonsín entre los años 1984 y 1989. Casi todo el gobierno de Alfonsín estuvo dominado por las políticas económicas de Juan Vital Zurruil y su equipo, conformado por otros conocidos economistas y tecnócratas de la economía como José Luis Machinea, Adolfo Canitrot, Mario Broderson, Pablo Gershunov y Juan Carlos Torre, que oficiaba como de una especie de asesor en materia no necesariamente política, sino de análisis político más superestructural del equipo económico. Básicamente lo que hacía era redactar documentos y escribir discursos o formar parte de los equipos que le escribían los discursos a Zurruil y también al presidente Alfonsín. Como muestra, un discurso muy importante que es sintomático de lo que fue la política económica de Zurruil en el Ministerio de Economía en la época de Alfonsín, es el discurso que da Alfonsín el 26 de abril de 1985 frente a una plaza colmada y con todavía muy fresca las adhesiones militantes, juveniles y de buena parte de la sociedad, con mucho fervor cívico a las políticas de Alfonsín y sobre todo a la ilusión de la democracia como un sistema político que cambie la turbulencia constante de la Argentina. En esa Plaza de Mayo, en defensa de la democracia, en defensa de los juicios a las juntas militares, un hecho político muy audaz que llevó adelante el gobierno radical, Alfonsín da un viraje en su discurso y habla de economía de guerra. Ese discurso que a mí me parece bastante sintomático de lo que fue la política económica que se llevó adelante bajo la administración Zurruil, fue escrito en sus directrices generales por Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre dice en el libro que él no se lo pidió de manera tan brutal que se exprese, pero sí que exhorte a la población y que baje línea acerca de momentos de fuerte contracción económica que se venían y sobre todo de retracción del gasto público. Este es el discurso para entender un poco cuál es el ascendente que tiene Torre en el gobierno de Alfonsín. Aquí me interesa sobre todo hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar. Hemos heredado una situación difícil, es decir, en este estado devastado, frente a esta economía desangrada. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra. Y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Y yo les digo hoy que, por ejemplo, no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad de esta situación. También tenemos que comprender que para combatir esa inflación es absolutamente necesario disminuir el déficit fiscal. Necesitamos también, para terminar con el gasto excesivo, ser más eficientes en el manejo de las empresas del Estado y privatizar todo lo que haya que privatizar. Vamos a afianzar esta democracia en la Argentina. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Y me quedo también con este discurso porque es una Argentina de cara a la política económica que va a ser estructurante en los años venideros, que es el famoso Plan Austral, que no significó solamente cambiar la moneda, pasar del peso al austral, sino también una política ortodoxa económicamente que buscará acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que buscará retraer el gasto público, que buscará sobre todo bajar la inflación. Ese fue su gran éxito.
Si en algo fue exitosa la política de Surruil, por lo menos durante el año 85-86, fue bajar la inflación, sobre todo a través del Plan Austral, y también lograr el cometido de equilibrar el déficit fiscal. Eterno objetivo de las políticas ortodoxas y de los tecnócratas de la economía. Ese es el objetivo de Surruil. Y con ese discurso teñido por esos objetivos va a estar completamente el libro de Torre. Torre tiene una mirada muy positiva de los valores éticos, cívicos y humanos de Alfonsín y de Surruil. Es un libro en el cual se describe una situación económica cada vez más asfixiante, cada vez más galopantemente descontrolada, sacando esos breves meses en los cuales el Plan Austral tuvo éxito, pero se va a hablar poco de qué es lo que le está pasando a la gente, de cuáles son los efectos devastadores de la inflación, del desempleo, de los bajos salarios y demás síntomas de las crisis económicas. Entonces va a estar todo el tiempo muy teñido por lo que se sentía en el quinto piso y lo que sentían los economistas de Alfonsín, que vivían buscando esos objetivos, ¿sí? Profesionales de la economía un poco alejados de la sociedad, podemos decir. El contrapeso a este sector político lo va a tratar de llevar adelante el propio Alfonsín, pero también otros sectores como la juventud radical que lo apoyaba, que va a buscar salidas políticas distintas que nunca van a terminar de concretarse, y después el sindicalismo justicialista, encabezado por un lado por Saúl Ubaldini y por el otro por Lorenzo Miguel. También va a haber una fuerte contradicción entre la política sindical, que va todo el tiempo a presionar al gobierno de Alfonsín, al cual le va a llevar adelante 13 paros generales en 6 años. Todo argentino debe comprender que este es un esfuerzo de solidaridad colectiva, de apoyo mutuo, sin cuya existencia las decisiones gubernamentales son insuficientes. Señora ama de casa, señor consumidor, ustedes también serán los beneficiarios de esta política, pero ustedes deben ser también los que la defiendan. Sintéticamente, la reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solo buscaban facilitar las cuentas en un contexto de muy alta inflación, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público, y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. Bueno, pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué Cristina le regala este libro a Alberto? Hasta acá, ¿qué tiene que ver las memorias de un sociólogo reputado en el Ministerio de Economía de Alfonsín, más allá del valor histórico de eso? ¿Qué tiene que ver eso con utilizar esto para la disputa a cielo abierto, para la interna a cielo abierto que está llevando Alberto con Cristina, Cristina con Alberto, en una serie de cartas y gestos? ¿Qué lugar ocupa el libro? Bueno, hacer comparaciones en historia es riesgoso, de mínima es riesgoso, pero hay algunos puntos en contacto. Primero, que a partir de Alfonsín tenemos un gobierno democrático que está intentando hacerse cargo del compromiso asumido con los grandes organismos de crédito por parte de un gobierno. En ese caso lo había hecho la dictadura, el primer ensayo neoliberal y de valorización financiera que tiene lugar en Argentina desde el 76 hasta el 83. Por parte de Alberto Fernández, bueno, no solo haber afrontado la pandemia de coronavirus, que retrajo fuertemente la economía con la caída de la producción por los parates obligatorios en materia sanitaria, sino que además se afrontaba un país que tenía que hacerle honor a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri, 57.000 millones de dólares, cuya parte importante, según los documentos desclasificados del FMI, fueron a parar a la campaña electoral de Juntos por el Cambio, que tuvo a Macri como presidente, a Miguel Pichetto como vice y que perdió las elecciones.
Entonces ahí puede haber un paralelismo, ¿no? La política de dependencia que instala el Fondo Monetario, que nunca tiene como negocio que un país le pague la deuda, sino tratar de mantener un gobierno de tutelaje con visitas trimestrales, con imposiciones en política económica, en política monetaria, en gasto público y también en alineamientos geopolíticos. Pero pueden también leerse algunas críticas, ¿no? Es decir, Zurril y su equipo económico establecían una política, presentaban una política, y a las pocas semanas, según los entretelones que cuenta Juan Carlos Torre en sus grabaciones y en sus cartas también a sus hermanas que viven en el exterior en el momento del gobierno de Alfonsín, al poco tiempo el gobierno da una señal contradictoria. Por ejemplo, el equipo de Zurril entra al gobierno en el 84 en reemplazo del equipo económico de Greenspan, que era un viejo economista que venía de la época de Ilía, de la vieja guardia radical. Pasan de planificación a economía. Cuando son nombrados, Greenspan pasa a planificación, por ejemplo. Entonces hay como todo el tiempo tratar de contentar a todo el mundo en Alfonsín. Eso es lo que marca Torre. Y también es una crítica que trae un poco consigo Alberto Fernández, la de tratar de contemporizar entre todas las fuerzas vivas de la sociedad e ir llevándola. Por ejemplo, dice Torre: la aspiración de Alfonsín de gobernar para el 80% del país, según él mismo lo expresó, significó en los hechos un esfuerzo constante por evitar definiciones netas y directas entre grupos e intereses, con un objetivo: tratar de conseguir que las distintas fuerzas sociales y políticas continuaran embarcadas en el tren que conducía a la transición a la democracia. En efecto, cuanto mayor es la cantidad de pasajeros embarcados en el tren, mayor será la cantidad de recursos que hay que movilizar para atender sus demandas. Ocurre que un contexto de austeridad se caracteriza especialmente por la escasez de los recursos. Al tener que gobernar en un contexto semejante, Alfonsín intentó dosificar los sacrificios que pedía y las compensaciones cruzadas que otorgaba. Y lo hizo con un propósito: ir desplazando hacia adelante los momentos de ruptura que están presentes en la gestión de toda emergencia, con el fin de evitar que se creara súbitamente una coyuntura convulsionada, abriendo la vía a la regresión autoritaria. Cuando sumamos a esto que los márgenes de maniobra para hacer acrobacia económica se han ido achicando por las presiones de la deuda externa, la caída del precio de las exportaciones y las secuelas de un aparato estatal fragmentado, arribamos a la actual constatación. Disueltas las grandes expectativas de los primeros tiempos, las energías de la locomotora del tren de la transición a la democracia hoy están puestas en el objetivo de sobrevivir. Eso dice Torre, y se puede establecer un parangón con un gobierno que vino a reequilibrar la justicia con epicentro en Comodoro Pi, en un sentido de federalizarla, en un sentido de frenar con la política del lawfare y de la persecución política dirigente del anterior gobierno. Un gobierno que viene a cerrar un acuerdo del FMI, pero estableciendo la soberanía por delante y tratando de evitar cualquier tipo de ajuste que vaya en desmedro de las poblaciones. Sin crecimiento no hay pago de la deuda, es la bandera histórica que se sintetiza en la frase de Kirchner: los muertos no pagan deudas. Un gobierno que intentó en su plataforma electoral establecer una retórica de integración regional. Todo eso no se observa en la actualidad, todo eso no tiene un correlato en la realidad. La justicia, las intentonas de reforma en algún sector de la justicia quedaron en un reequilibramiento que quedó cajonado. La política económica sume en el aumento de precios en un descalabro muy fuerte en relación a los salarios mes tras mes, una inflación récord al mes de abril y una deuda que pesa cada vez más fuerte, con un acuerdo que no está aclarado de frente a la población acerca de qué se trata, qué clase de relación tienen los aumentos tarifarios con el pago de la deuda, qué clase de prerrogativas se le acordaron al FMI. Se acordó que el FMI no meta la cuchara en una reforma laboral. Entonces por ahí creo que vienen las críticas de un sector que forma parte del gobierno, y he aquí la complejidad, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa política? En el discurso del pasado 13 de abril, Cristina empieza a marcar una senda, por lo menos superestructural, de hacia dónde ir, criticando la mezquindad de los empresarios, siempre atentos a las subas de impuestos, a las subas de las tasas de interés. Entonces, ¿cuál es el escenario? El de una crítica de adentro, es una interna a cielo abierto, es un frente que está llevado a la ruptura.
Dice Torre: en el juego de mutua decepción del que participaron el equipo económico y los funcionarios del fondo, unos y otros se embarcaron en una fuga hacia adelante. Los últimos proponiendo metas de difícil cumplimiento, los primeros a su vez aceptando dichas metas, a sabiendas de la imposibilidad de cumplirlas, confiando en que surgiera alguna circunstancia propicia que jugara a su favor y aflojara las presiones. El equipo económico de Surruil estaba filosóficamente más en línea de que la sociedad busque consensos más que en la idea de conquistas sociales arrebatadas a través de la movilización política. Y eso también es un reflejo que tiene lugar en la política de Alberto. No hay una retórica de la conquista social, no hay una exhortación a la movilización popular en las calles. Si eso sucede, no es más que con una lógica conmemorativa, con una lógica que queda como una rémora de las pasadas plazas de festejo de la gestión. Es una gestión tapada por la rosca, o una gestión que ni siquiera se lleva a cabo en nombre de esta rosca y de esta constante tensión, cielo abierto que tiene la alianza gobernante. Bueno, Diario de una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre ocupó nuestra literatura en caliente de hoy, uno de los libros del año, aunque salió en el 2021, es uno de los libros de la época. Sin lugar a dudas, una crónica histórica muy atinada y con un timing casi satánico por parte del autor para sacarlo en un momento en el que Argentina está con problemas económicos similares, sobre todo la creciente inflación, la política de dependencia con el Fondo Monetario, y mete una cuña interesante como para repensar un periodo histórico de la historia reciente argentina, como es el alfonsinismo, y ver qué clase de políticas se llevaron a cabo y cuáles fueron los problemas que tuvieron esas políticas, sobre todo en materia económica. Torre va a tener una mirada muy propia del riñón de Surruil, muy contraria a la política que va a entender como demagógica de los sindicalistas, como poco responsable por intentar mejorar el salario de los trabajadores por encima de la inflación, una visión muy tecnócrata de la economía y que, aunque se pretenda no tan ortodoxa, los elementos heterodoxos de la política de Surruil son más bien escasos, ¿no? Así que esto fue Literatura en Caliente. Mi nombre es Federico Pasos. Si les gustó, por favor suscríbanse. Si llegaron hasta acá es que les gustó, les interesó. Así que la campanita es lo más importante, el comentario, el likeo y la